Bienvenidos y bienvenidas. Hoy pasamos revista a la coyuntura política que vive el país. De invitado, traemos un avezado en esas lides, con quien proyectamos el devenir de las ejecutorias de las instituciones y sus líderes, y cómo éstas repercuten en el ciudadano. Informaremos también sobre los principales acontecimientos globales y locales. En esta, su revista de TV Silvia en Perspectiva, mostraremos el pulso de la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología, como de los deportes, el medio ambiente y del entretenimiento. Un honor contar con su sintonía. Soy Silvia García, su anfitriona. Danilo Medina acciona botón para el encendido de prueba de Central Punta Catalina. El presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, encabezó el pasado jueves el encendido de prueba de la Central Termoeléctrica Punta Catalina en un acto que cuenta con la participación de varios funcionarios del sector eléctrico y otras áreas. La información fue ofrecida por el portavoz del gobierno y director de comunicaciones, Roberto Rodríguez Marchena, quien a través de su cuenta de red social Twitter colgó imágenes y un video en el que se ve el momento preciso en que Medina ejecuta la acción para el encendido de las plantas. China y República Dominicana suscriben texto de acuerdo aerocomerciales. Con la firma del canciller dominicano Miguel Vargas y el subadministrador de la Administración de la Aviación Civil de la República Popular China, Wang Xiping, iniciaron el pasado viernes el texto de un acuerdo de servicios aéreos ASA que dejará formalmente establecidas las relaciones aerocomerciales entre ambos estados. Vargas y Xiping escribieron sus iniciales en el convenio y de este modo el documento quedó listo para que lo firmen los presidentes Danilo Medina y Xi Jinping durante la visita del mandatario dominicano a la nación asiática en el próximo mes de noviembre. El 45% de la población dominicana puede caer en pobreza. Pese al crecimiento económico del país, el índice de desarrollo humano no ha sido igual. La situación obedece a que el 45.7% de la población permanece en estado de vulnerabilidad. Entre 600 y 800 mil personas tienen probabilidad de caer en la pobreza, según el informe de financiación para los Objetivos del Desarrollo Sostenible OPS en la Agenda 2030. En la investigación se señala que la desnutrición, empleos vulnerables en las mujeres, alta tasa de embarazo en adolescentes y la mortalidad materna con parte de las brechas y desafíos a lo que el Estado debe buscar alternativas de financiamiento para optimizar recursos e invertir en los mismos. Entre estos programas de recaudación de fondos y remesas como fuentes de financiamiento, entre otros. Melissa Bretón, oficial de la Unidad de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas, dijo que el país ha sido proactivo en aplicar instrumentos de aterrizaje de la agencia al contexto nacional. Nobel de Economía por estudios sobre cambio climático. El Comité del Nobel de Economía distingue a los economistas William Nordhaus y Paul Romer por su trabajo en dos de las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo, el cambio climático y el crecimiento económico sostenible. El
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha advertido a altos representantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México que sean cautos a la hora de establecer relaciones con China ante el aumento de su actividad en la región. El político norteamericano ha pronunciado sus palabras durante la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica que ha empezado en Washington. Renuncia Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Nikki Haley había sido la primera mujer gobernadora en Carolina del Sur antes de asumir el cargo de embajadora ante la ONU en el 2016. A sus 46 años se la consideraba una figura central de la administración Trump. Su renuncia se debe a razones personales. La renuncia de la embajadora estadounidense fue para muchos una sorpresa. Pero tras el anuncio ante la prensa, Nikki Haley y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se deshicieron en elogios mutuos. Nikki Haley, la embajadora ante la ONU, ha sido muy especial para mí. Ha hecho un trabajo increíble. Es una persona fantástica. Haley asumió el cargo ante la ONU en noviembre de 2016. Antes había sido la primera mujer gobernadora en Carolina del Sur. A sus 46 años, se la consideraba una figura central de la administración Trump. El mes pasado coordinó la segunda visita de Trump a las Naciones Unidas y el estreno del presidente estadounidense ante el Consejo de Seguridad. Ante los periodistas, Haley señaló que representar a su país ante la ONU ha sido un enorme honor. Fui gobernadora 6 años y nos enfrentamos a un huracán, a grandes inundaciones, a un tiroteo en una iglesia y a otro en una escuela. Fue mucho. Y luego plantar cara durante 2 años a Rusia, Irán y Corea del Norte. Han sido en total 8 años intensos y creo que los mandatos deben tener límite. Hay que ser considerado para saber cuándo hay que dejar a otro hacer el trabajo. El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores PT de Brasil, Fernando Haddad, sigue confiado en su victoria en la segunda vuelta. Haddad advirtió el pasado jueves a los brasileños que su rival en la segunda vuelta de las elecciones, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se encuentra lanzando noticias falsas para perjudicarlo en la contienda. Nuestro invitado de esta tarde, como político, ha sido vocero de los líderes del Partido Revolucionario Dominicano PRD, Jacobo Masluta, José Francisco Peña Gómez e Hipólito Mejía. Como técnico, ha servido en la Presidencia de la República, en el Senado, Banco Agrícola, Secretaría de Estado de Agricultura y en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Se trata del ingeniero agrónomo Héctor Guzmán. En breve, dialogaremos con él. Amigas y amigos, damos una calurosa bienvenida al ingeniero Héctor Guzmán, nuestro amigo, compañero en el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, del cual es vicepresidente y coordinador de los voceros. Don Héctor, ¿esta es su casa? Bueno, yo sé que sí, Silvia, y también de los amigos televidentes que comparten este programa. Claro, saludo a ti, sí. Gracias por esta oportunidad y un saludo a los amigos televidentes. Venimos aquí nueva vez, don Héctor, a tratar todos estos temas que siguen tan candentes como cuando vino en meses pasados. Yo te dije que yo volvía, ¿verdad? Sí, y que claro. cuando sea necesario yo vuelvo. Claro que sí. Están calientes porque a medida que el tiempo va avanzando,
los temas se van poniendo cada vez más interesantes. Así es, así es. Don Héctor, contra la nueva ley 3318 de partidos políticos se han elevado 4 recursos ante el Tribunal Constitucional. El último de estos, el pasado jueves, cuando 9 partidos de oposición depositaron una acción de inconstitucionalidad que también señala violaciones a la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, a mí no me sorprende eso porque son las mismas organizaciones políticas que cuestionaban la ley de partido en el Congreso Nacional y que no pudieron impedir su aprobación. Entonces ahora ellos han llevado su acción al Tribunal Constitucional. Ya no al Congreso, sino al Tribunal. Y me da pena porque la ley de partido ya es una realidad. Según yo tengo entendido, yo no soy abogado, pero yo he oído a los abogados opinando de que tú puedes cuestionar uno que otro artículo y puede ser que ese artículo te lo pueden hasta declarar inconstitucional, pero la ley Pero la ley completa. Completa no te la pueden declarar inconstitucional. Pero hay otro tema importante con relación a eso. Más que lo legal está lo político. Si tú tomas el argumento que esos partidos han llevado al Tribunal Constitucional, uno se pregunta que dónde estaban esas personas, porque cuando tú ves que ellos dicen que la cúpula de los partidos no pueden decidir el método de escogencia de los candidatos, tú te preguntas, ¿y quién decide ahora cómo se escoge? Con la ley vieja, ¿quién era que decidía? O sea, ¿cómo se hacían los partidos, la escogencia? La cúpula. Claro. Esos partidos que andan ahí, haciendo ese pedido, pero en los partidos de ellos, ¿quién es que coge los candidatos? Ellos mismos, 3. La mayoría siempre han sido candidatos en todas las elecciones. Eso le llaman partido a algunos de ellos, algunos, no todos, partido de dueño único o de único dueño. Entonces, las candidaturas se las reparten entre ellos y sus familiares. Sí, entonces, muchos de ellos, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando tú observas el cuestionamiento que hacen esas organizaciones, te das cuenta que eso coincide con una línea política. Y es que las mismas agrupaciones y la misma gente que se oponían a las primarias abiertas son las que están haciendo eso. Porque eso también presiona, porque ahí hay aliados de un sector del PLD que no está de acuerdo con las primarias abiertas. Y ese sector aliado a un sector del PLD que no está de acuerdo con las primarias abiertas, sabe que el comité político del PLD ha convocado al comité central para el 23 de octubre a que se decida ahí los de primaria abierta o cerrada. ¿23 o 27? 27 de octubre se ha convocado para que se decida si es abierta o cerrada. Entonces, ese sector parece que piensa que torpedeando la ley puede evitar que el 27 pase lo que se espera que pase, que una mayoría acoja el método de la primaria. Claro, lo van a decir. Entonces uno no es tonto porque uno se da cuenta de estos movimientos. Ahora bien, eso es lo que le hace daño, esa actitud así. A los que tienen derecho, ¿verdad? Pero vamos a ser francos, vamos a ser sinceros. Son los mismos actores que atacaban la ley de partido en el Congreso Nacional contra las primarias abiertas. Ahora bien, después de aprobada la ley ya, si usted sigue insistiendo en eso, ya ustedes lo que están creando son problemas de cara a las elecciones. Esas cosas debieron aportarla entonces antes, ¿verdad? No, que en si las discusiones que se llevaron. No, que tú tienes que entender que si tú hiciste una demanda, si tú echaste una lucha y la mayoría decidió otra cosa, ya entienda, hermano. Claro. Porque ya lo otro lo que se va a entender es como que usted lo que quiere es crear situaciones de caos. Entonces, y yo lo digo desde el punto de vista político, porque tú en lo legal tienes derecho. Porque es verdad, yo digo, ahí hay unos artículos que yo no estoy de acuerdo, pero de 85 artículos que yo no estoy de acuerdo con 2 o 3, por eso voy yo a hacer una acción para entorpecer el proceso electoral. Yo creo que se declare inconstitucional la ley completa. Yo creo que eso no es correcto. O sea, de una ley que tiene 85 artículos, si yo no estoy de acuerdo con 2 o 3, no es motivo, o sea, no es prudente que yo emprenda acciones que puedan poner en peligro inclusive la organización de las elecciones mismas. Porque cuando tú ves esta acción de estos grupos políticos y al mismo tiempo te das cuenta de que los partidos políticos están en una confrontación interna que no le permite trabajar en adecuarse a la nueva ley de partido, porque su problema interno ninguno está pensando en eso. Y que encima de eso vamos a unas elecciones complicadas, por primera vez divididas en el mismo año en 2 días diferentes, febrero y mayo. Así es.
y que al mismo tiempo tenemos un voto preferencial complicado también a nivel municipal que no hemos decidido. Por primera vez. Por primera vez. Entonces, cuando tú ves ese cuadro y ves también que la Junta Central Electoral ha elaborado un reglamento para las primarias, un borrador, que los partidos tienen que discutir y presentar propuestas, y ves que casi la mayoría no están en eso tampoco. Cuando tú ves todas esas variables, Junta te da un proceso electoral de cara a elecciones complicado, con interrogantes, como te crea incertidumbre. Cierto. Y preocupación. Por ejemplo, a mí me preocupa todo este cuadro electoral de cara a la organización de las elecciones y el factor tiempo. Porque la gente cree que las elecciones están lejos. No, están ahí mismo. Y febrero del año 20, eso está, para mí en términos material, práctico, ley de un año. Es como un año. Entonces, cuando a todas estas variables están por definir, a un año de unas elecciones municipales, es peligroso. Yo lo Y creo que así temo también. que lo que temo es peleando otra vez por la ley de partido, que lo que temo es en la lucha interna de los partidos, y me preocupa que la Junta va lenta. En vez quizás de estar de la mano con la Junta para consensuar cualquier aspecto. Lo que yo creo que lo que debíamos estar todos los partidos y todo el liderazgo político es en ir despejando toda esa variable para facilitar un proceso electoral confiable, donde se exprese y se respete la voluntad popular y que gane el mejor. Pero hay que crear las condiciones, lo que le llaman, en términos agrícolas, nosotros le decimos, hay que crear el caldo de cultivo. Ah, sí, el ingeniero agrónomo, Sí, ¿verdad? Aquí. Y en biología le dicen, vamos a crear el caldo de cultivo, es decir, crear las condiciones para que haya un proceso electoral confiable. Entonces, el camino para crear las condiciones va por usted ir despejando cada cosa esa. Por ejemplo, el voto preferencial a nivel municipal. La mayoría estamos de acuerdo que eso es un problema, pero eso se está discutiendo en el proyecto de ley electoral. Hay posibilidades precisamente sobre la reforma a la ley electoral 275-97 que no avanza por resistencia a control y las pugnas en los partidos, pertinencia de la aprobación de esta de cara a estas elecciones del 2020 y precisamente en ese punto que usted ha planteado, don Héctor, de ese voto preferencial que por primera vez se va a implementar en cuanto a la municipalidad, ¿verdad? Para los regidores. Sí. ¿Cómo sería? Mira, el proyecto que presentó la Junta al Congreso Nacional sobre ese tema plantea la eliminación del voto preferencial. Nosotros en el PRD estamos de acuerdo con ese planteamiento. Lo plantea inclusive para los diputados. Para los diputados. O sea, el proyecto de la Junta plantea la eliminación del voto preferencial a nivel congresional y a nivel municipal. Nosotros como PRD estamos de acuerdo con eso. Y ahora más, porque como yo te he dicho, con un proceso tan complicado, con una ley de partido nueva, irse a un voto preferencial municipal complica todo. La propia Junta ha dicho que ellos no están de acuerdo con que eso simplemente ahora. La propia Junta, que es la que va a organizar los procesos. Es verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como eso está en el proyecto de ley electoral, ahora habrá que esperar que la ley electoral se apruebe, que tiene como 245 artículos, y creo que van por el 40. Y tú no ves la misma voluntad que había para la ley de partido, tú no la ves para esto. No, lento completamente. Entonces, sucede que el voto preferencial está en la ley 157-13, que es una ley sencilla, vamos a decir lo que le llaman una ley que tú la puedes cambiar por mayoría simple. Sí. La ley electoral es una ley especial, orgánica, que necesita las 2/3 partes. Entonces, ahí es que yo digo que tenemos que ir despejando ese tema, porque si nosotros quisiéramos resolver el tema del voto preferencial, fuéramos directamente a la ley 157-13 a resolverlo ahí, porque es una mayoría simple que tú necesitas de legisladores. Claro, que no necesita de la 2/3 de esa 2/3 parte reglamentaria. Y no ponerlo a esperar a que se discute la ley electoral cuando eso puede ser que se apruebe, como puede ser que no se apruebe. ¿Y qué usted cree que puede pasar entonces? Bueno, ahí es que yo digo que tengo la preocupación porque yo lo que creo es que debemos resolver. Por ejemplo, la Junta ha hecho un reglamento. Pero que como dice usted, ¿creen que el tiempo es muchísimo? Bueno, realmente, porque ¿no? aquí se está en la pugna interna de candidatura presidencial, la mayoría de los partidos. Y está en el tema que si primaria abierta y cerrada todavía. Todavía. Y no se están dando cuenta que el tiempo está avanzando y vamos hacia unas elecciones muy complicadas. Mira, la complicación para mí es tan grande. Eso asusta, ¿eh? ¿No?
Oye, la complicación para mí es tan grande que teniendo la ley de partido, que es la ley nueva, la Junta preparó un reglamento para la primaria y después entregó lo que llama un cronograma de actividades. Donde está paso por paso lo que la Junta debe hacer para montar las elecciones. Y entre esos 3 documentos hay contradicciones fuertes. Dios mío. ¿Por qué? Porque la ley electoral vigente, la 275-97, está hecha para organizar elecciones el mismo día. Y las elecciones que vienen son elecciones, separadas, una en febrero y una en mayo, separadas, por tanto la ley tiene vacío. Entonces la Junta lo que está haciendo cuando propone un cronograma basado en la ley vieja, que te dice, la inscripción de candidatura, te pone 45 días antes la municipal y 45 días antes la presidencial y congresional. Por eso no puede ser, porque los candidatos se van a escoger todos el mismo día. Presidencial, oiga bien. Claro, inclusive la toma de posesión. Es el otro lío. Es el otro lío de las autoridades municipales que, oye bien, la Constitución dice que los alcaldes y regidores y los directores y vocales que tú escojas en febrero 16 del 20 tomarán posesión el 24 de abril. ¿Y los que están? Y los que están ahora ejerciendo hasta esas agosto funciones tienen certificados que dicen que ellos duran hasta agosto. Hasta agosto. Ahí hay una contrariedad, ¿eh? Bueno, esas son de las cosas que tenemos que ir resolviendo, pero yo me preocupa eso, que yo veo todo, yo lo estoy viendo porque yo cogí los 3 documentos, la ley de partido, el reglamento de la Junta y el cronograma, y cuando lo he visto los 3 así, yo veo un arroz con mango ahí tan grande. Así es. Inclusive la Junta cuando plantea su cronograma, al final dice, de ese documento dice, temas por resolver, y te plantea eso, las alianzas, porque la ley electoral vigente te da un plazo de 75 días antes de las elecciones, pero como son 2 elecciones, ellos están poniendo un plazo para una antes y la otra después, cosa que es imposible. Claro. Y también te dice la inscripción de candidatura, igual. Y te habla de la proclama de candidatura, igual, que la proclama es 90 días antes de las elecciones. Ellos te ponen 90 días antes de la presidencial, que es en mayo, y 90 días antes de la congresional, que es en febrero. O sea, un lío tremendo. Pero cuando te va la ley de partido, que yo quiero decir para hacerlo más simple, el tema de las alianzas, el tema de las inscripciones de candidatura, la ley de partido, la que ustedes hablaron ahora mismo, 3318, esa ley, la que impugna, esa ley habla del tema de las alianzas y de la inscripción de candidatura. Entonces, la ley electoral vigente, que es la vieja, también aborda el tema de las alianzas y de la inscripción de candidatura. Por tanto, la ley de partido, que es la última, anula lo que dice esta. claro. Entonces, la Junta tiene la ley vieja y la ley de partido también. Cuando tú coges, tú dices, por fin, ¿dónde que yo voy a decidir la alianza? ¿Aquí, en junio del 19 o en diciembre del 19? Porque te habla de los plazos. Entonces, todos esos temas los hemos estado viendo. Y cuando yo le explico a algún dirigente político, me dice, mira esto, mi cabeza no da para entender todo eso que tú me estás diciendo. Y yo le digo, que de verdad un arroz con mango. No te creas que la tuya nada más, no. La misma mía, ya yo no sé dónde voy a caer con tantas cosas con contradicciones. Claro. Porque debió primero haberse trabajado la ley electoral. Porque lo que pasa es eso, que debió trabajarse primero la ley electoral. Claro, claro. Porque el tema de proclama, ahí es que está. El tema de la alianza, ahí es que está. El tema de la inscripción de candidatura, porque el proceso de organización de las elecciones lo aborda la ley electoral y lo aborda la Junta Central Electoral. Pero ahora en la ley de partido se llevaron esos temas. Wow, entonces hay... Yo me imagino que los miembros de la Junta no están durmiendo mucho, ¿verdad? A mí me preocupa porque tú como yo, que eres activista del PRD, sabes que nosotros los que hemos hecho convenciones, como en el PRD, cuando designamos una comisión organizadora y esa comisión organizadora comienza a trabajar un reglamento, esa comisión trabaja el reglamento día a día. Así es. No como ha hecho la Junta. La Junta vino y anunció el reglamento, lo entregó y dijo que el 23 de octubre, es decir, este mes, va a hacer una audiencia para discutir con los partidos la propuesta de modificación y cosas así. Y los reglamentos no se trabajan así. Un reglamento de una convención, eso es el día a día, que usted va despachando artículo por artículo, hasta que lo termina. Cierto. Porque esas son las reglas de juego. Esa es la base para poder Esas son las reglas de juego para la competencia. Claro. Entonces usted no puede dilatarse en eso y a mí eso me preocupa. Es preocupante realmente. Me preocupa porque vamos a llegar ahora, según ese plazo de la Junta, vamos a llegar ahora casi a diciembre, todavía con el reglamento en discusión
y no sabemos si la alianza es ahora que hay que hacer reglamento de la alianza. Imagínense, el 23 de este mes que hay reunión para discutir, audiencia para discutir eso. Imagínense. Héctor, entonces ese tema a mí me preocupa. Claro, es preocupante. Y no realmente lo estoy diciendo con ánimo de crear problemas. No, es que es preocupante. Todo lo contrario. Soy de lo que creo, y este es mi planteamiento, soy de lo que creo, que tanto la Junta como los diferentes liderazgos de los partidos debemos de actuar, si es un pacto o como sea, para ir despejando el camino de las piedras que pueden obstaculizar las elecciones que vienen, su organización. Porque para mí estamos contra el tiempo. Totalmente. Creo que el tiempo va a resultar poco para lo que son esas elecciones complicadas y para todos los elementos que tenemos que ir definiendo y para los ruidos o problemas que tenemos que ir despejando. Como ese que hablamos, voto preferencial, tenemos que resolverlo. Lo de la elección en febrero y tome posesión en abril, tenemos que resolverlo. Lo de las alianzas, lo de la fecha de candidatura, lo de proclama, si es proclamar, todos esos temas tenemos que afinarlo. Así es, de eso vamos a continuar conversando, don Héctor, cuando retornemos de esta breve pausa. Continuamos conversando con don Héctor Guzmán, vicepresidente nacional del PRD y coordinador de los voceros, pero es una persona que aunque su profesión, la que estudió en la universidad, es la agronomía, ingeniero agrónomo altamente conocido en el país en esa profesión, pues se ha dedicado a lo que es el estudio mismo de esa ciencia que es la política. Don Héctor. Lo que pasa es que el ejercicio político lo lleva a eso. Lleva uno a eso. Pero muchos estamos en el ejercicio político, sí. Pero usted es un estudioso de todos los procesos. Bueno, porque como me ha tocado trabajar mucho en la estrategia política. Claro, y ser vocero de presidente, de candidatos. Te obliga a profundizar mucho. Así es. Hay una incertidumbre que reina en el panorama político y según plantea la más reciente encuesta de Gallup hoy, ¿verdad? Entonces dice que los tres principales líderes puntean por debajo de un 15% y 21% que no sabe o no responde sobre quién le gustaría de próximo presidente de la nación. ¿Usted ve ahí espacio para un candidato sorpresa? No, en República Dominicana, en esta coyuntura, no hay espacio para invento. No. Porque fíjate, por primera vez en la historia del país, tenemos 3 presidentes incidiendo en el escenario electoral y 2 candidatos, 2 que fueron candidatos. La gente no se da cuenta, cuando tú tienes que analizar el cuadro político electoral, tú tienes que ver cuáles son los actores. Tú tienes a un Hipólito Mejía, a un Danilo Medina y a un Leonel Fernández en el escenario. Hipólito Mejía fue presidente y fue candidato también. Entonces tiene a Miguel Vargas Maldonado y a Luis Abinader que fueron candidatos. Exactamente. Entonces tú tienes un peso político demasiado grande. 3 presidentes y 2 que fueron candidatos, es correcto. Entonces tú tienes un escenario político de líderes, vamos a decir, de figuras políticas, que el peso político de ellos es muy fuerte. No da espacio para una figura nueva. Eso no hay duda en esta coyuntura. Yo sí creo que del 20 en adelante podrá abrirse una coyuntura diferente, pero eso está por verse. Ahora bien, lo que dicen las encuestas. O sea, que a mí no me sorprende de que va a haber nada nuevo, que va a aparecer un Bolsonaro, una cosa así, aquí no va a aparecer eso. Que le dicen de que el Donald Trump brasileño. Sí, así es. Yo creo que ese es peor. Bueno, por lo que hemos oído. Y hay que esperar a ver lo que pasa. Pero según lo dicen por el porcentaje que no sabe por quién ha estado. No, lo que pasa es que ese es un tema que lo podemos analizar, el caso de Brasil, que es un caso muy importante. Pero lo que quiero decir que lo que dicen las encuestas, aquí los últimos meses se han publicado varias encuestas, la Marpen, la CISA, Centro Económico del Cibao y otras más, ¿verdad? Y ahora la Gallup. Todas dan diferente. ¿Ustedes se han dado cuenta? Sí, sí. Todas dan diferente. Totalmente. Lo que te quiere decir
que al día de hoy, esas encuestas uno las lee, las analiza y las pone ahí en un gavetero para uno darle seguimiento. Porque en realidad, a esta altura del juego, faltando el tiempo que hablamos para las elecciones presidenciales, que es lo que se está encuestando, aquí no se entiende que aquí vamos a elecciones separadas y que es primera experiencia, y que no sabemos cómo va a incidir la municipal en la presidencial. ¿Cómo que no cuenta? Y los escenarios que se están evaluando son los escenarios que tú no vas a ver. Así es. Entonces, la verdad es que a ese tiempo de las elecciones es normal que una mayoría de electores esté sin definición. Porque los propios partidos tienen competencia interna que están indefinidos. Que todavía tú te vas al PLD, ¿quién va a ser candidato al PLD? Ahí nadie sabe. Porque está Danilo Medina, que si va a aspirar, que si no va a aspirar, que tiene impedimento, que no tiene impedimento. Sí, ya cuando hay un candidato definido por partido, cambia realmente la cuestión cambia. Entonces, te va al PRM, es igual. Y en los otros partidos, ni siquiera aspirante hay, porque yo le digo a algunos compañeros del PRD, yo no he oído a Miguel Vargas Maldonado en ninguna actividad hasta ahora diciendo que la va a aspirar. Por tanto, cuando tú lo quieras evaluar como aspirante, no es un escenario que tú tienes ahora, porque él no lo ha dicho. Claro. Él no ha salido a hacer campaña por él, como han hecho los otros. Entonces, la realidad es, y verdaderos estudios que yo he visto, verdaderos estudios de gente que está preparando propuestas de escenario político para clientes que tienen, como le llaman, aquí no hay nada definido. Y como no hay nada definido, todo puede pasar. Está tan poco definido que mire todavía cómo estamos a nivel de nadie puede pasar. Entonces tú tienes que evaluar varios escenarios. Tú dices, en el PLD, si es Leonel el candidato, ¿qué puede pasar? Vamos a ver. Y si es Danilo, ¿qué puede pasar? Ahí hay muchas variables. En el PRM, si es Hipólito, a mí me preocupa el tema del PLD, me preocupa seriamente. ¿Y por qué? Porque yo estoy viendo fotografías parecidas a la experiencia del PRD. La estoy viendo igualita. Ojalá. ¿Crees que pueda darse una situación? Mira, yo creo en el sistema de partido. Porque el sistema de partido hay que preservarlo. Claro. Porque esa es la garantía de la democracia. Así es. Y es la garantía del país. Y de transformación de los pueblos. Porque yo prefiero, óyeme, un adversario político gobernando que un invento. Así es. Y eso ha pasado en toda América Latina. Los inventos nos han llevado han fracasado a situaciones que después pagamos todos. Sí, entonces yo prefiero un adversario político gobernando que un improvisado. Porque como dicen el refrán, entre bomberos no nos debemos pisarnos la manguera. Sí. O sea, yo puedo decir que soy mejor que tú y tú decir que eres mejor que yo, pero al final de cuentas los dos somos políticos. Habrá un momento en que nos podemos entender. Claro. Ahora bien, el PLD me preocupa, porque esa reunión del 27 y las acciones que yo estoy viendo me recuerdan los tiempos de Jacobo Manluta, Peña Gómez, Jorge Blanco. Preocupante. En el caso del PRM veo también una situación similar, muy preocupante también. En el caso del PRD, por lo menos ahí Miguel Vargas Maldonado tiene, no hay duda, el apoyo de una mayoría significativa y vamos a decir mayoritaria del PRD. Ahí hay control, y estamos claros lo que estamos dando. En el Partido Reformista tú no sabes lo que va a pasar. No, ahí menos. Eso no se sabe. Y cuando te vas a los partidos pequeños, ahí hay un bloque que uno no sabe si es bloque, si es alianza, qué es lo que es, porque hay una gente junta que uno no sabe cómo se juntan. Y se juntan ahora, pero ahorita dicen que no, que salen y así. Yo conozco los actores que están ahí, porque conviví con ellos mucho tiempo, tratando de lograr una unidad, y eso fue casi imposible. Entonces, como tú tienes un cuadro así, indefinido todo, aquí falta tiempo. Yo quizá creo que los primeros meses del año que viene vamos a poder ver un cuadro más definido. Sí, realmente ahora mismo no hay nada. Pero ahora las encuestas de preferencia y cosas así no tienen valor. E inclusive hay que ver la pregunta como la hace. Yo le decía a unos compañeros del partido, observen la pregunta que hace Galo sobre la reelección, para que ustedes vean que son preguntas, no porque la haga Galo, ni porque sea Rafael Acevedo el de la encuesta, es que cuando tú contratas una firma encuestadora, tú como cliente ves los cuestionarios, tú arreglas la pregunta, tú dices cuál tú quieres, cuál tú no quieres. Y peor aún, cuando esos resultados te lo dan a ti y tú eres que lo vas a publicar en un periódico. Sí. O sea, tú estás pasando el filtro del cuestionario y de la publicación. Y si revisas la publicación, el titular y el contenido también lo haces tú. Don Anti, siguiendo precisamente con las encuestas y especialmente con la encuesta Gallup hoy,
que cita la delincuencia, inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, desempleo, corrupción administrativa, apagones, salud y educación como las principales problemáticas que padecemos los dominicanos. ¿Qué ha pasado con las políticas públicas que no están siendo certeras para solucionar todos estos problemas que hace referencia la encuestadora Gallup? Si tú tomas la Gallup de hoy en cuanto a los problemas del país y te vas a la que hizo hace 10 años atrás, es lo mismo. Lo mismo. Sí, eso es lo mismo. El problema principal es lo mismo, porque en verdad nosotros no hemos resuelto. ¿Han persistido entonces? Sí, aunque hemos avanzado y hemos mejorado. Porque el tema de la educación, fíjate cómo ahora, en todas las encuestas, el tema de educación hay una mejoría significativa. Es verdad que en el tema de la pobreza también, pero lo que pasa es que nosotros tenemos un país con esos problemas que venimos arrastrándolo de muchos años, y realmente yo creo que a nosotros nos ha faltado como país definir un plan de desarrollo real, Sostenible. que sea, oye, pero es un plan de desarrollo que se coloque por encima de los intereses políticos partidistas, que nos dé garantía de estabilidad para que el que llegue lo siga ejecutando. Por ejemplo, con la continuidad del Estado. Sí. Por ejemplo, las políticas sociales de este gobierno son políticas sociales efectivas. Pero si mañana llega otro gobierno dentro de 4 o 5 años y deja eso para atrás y comienza a hacer otra cosa, esos son los problemas que tenemos. Por eso retrasa todo. Yo recuerdo que esa política social que se está aplicando ahora en el gobierno del PLD, para decir de Leonel y de Danilo, porque ha habido una continuidad, comenzaron el gobierno de Hipólito Mejía. Así es. Parte de ese gabinete social, En esa el cosa. gabinete. Y fíjate cómo los efectos se han ido viendo, positivos. Entonces, así hay que hacer con todo. Ahora, definiendo realmente un plan de desarrollo donde tú establezcas cuáles son las prioridades y que todos estemos de acuerdo, sin importar partido. Por ejemplo, yo soy de lo que creo que un plan de desarrollo del país tiene que tener como una prioridad el desarrollo agropecuario. Claro. Pero hay gobiernos que vienen y lo no que le- tienen otros, que el turismo, que la zona franca y la cosa. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que resolver. Que no veamos que es una cosa que la planteé yo, la planteé tú, sino qué es lo que al país le conviene. Cuando yo veo, por ejemplo, en el caso agropecuario, Pero el presidente Medina le ha prestado atención a las partes agropecuarias. la visita sorpresa. La visita sorpresa. Después lo otro, No. no creo que los ministros que hemos tenido ahí han tenido una visión de manejo del sector agropecuario como el país demanda. Por ejemplo, el caso de la investigación. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Este país era un país exportador de café de alrededor de 500,000 de quintales al año, y ahora apenas estamos exportando 90,000 quintales. Nosotros pasamos de ser un país exportador de café a importador para el consumo, y así te va por renglones como los cítricos, te va por otros renglones. O sea, ahora tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso no solo con la economía, sino con el problema de la pobreza? Oye, cuando nosotros exportábamos 500,000 de quintales de café anual, de ese cultivo vivían cerca de 300,000 familias, pero ahora nada más viven 90,000. ¿Dónde se fueron a vivir esas otras familias? Emigraron. Y con un cultivo como el de café, que es el cultivo que está en las zonas más pobres del país. Así es. Es decir, que afectó a la familia más pobre de este país. Cuando ese cultivo se vio afectado, se está llevando a familias que son las más pobres de este país. Y eso Más pobreza. Te agrava la pobreza, ¿verdad? Así es. Y también te agrava la ejecución del gobierno. Entonces, yo pongo eso de ejemplo, pero si nos vamos renglones por renglones, tú vas a ver que hay una situación, porque ¿qué ventaja tiene el agropecuario? Si nosotros no producimos petróleo, nosotros no somos productores de petróleo, y fíjate el tema que tenemos con el petróleo, con los precios, el problema es pero para comprar petróleo tú necesitas dólares. Entonces tú tienes que enfocar la producción hacia sectores que te generen divisas. Porque tú no tienes petróleo, pero tienes que buscar dólares para comprar los petróleos. Así es. Entonces, la agropecuaria es uno de los sectores que mejor para este país, pues, por la gran producción, por la naturaleza, por la ubicación del país, te puede generar riqueza, te puede generar divisa y te puede generar empleo y hacer que la gente salga de la pobreza, pero también que la gente se quede en su lugar. Así es, don Héctor, en momentos en que los partidos políticos tienen una baja en la confianza del ciudadano, ¿qué se propone en nuestro Partido Revolucionario Dominicano para avanzar en su posicionamiento ante las elecciones 2020? Hablan de nuevas alianzas, se repetirá el actual acuerdo con el partido de gobierno, habrán candidaturas solo por el PRD. Que usted que está más cerca de ahí, de esa comisión presidencial, sí, y mira, de lo que se trabaja. Lo primero, y el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ha sido muy claro. Lo primero es el partido. Si tú no tienes partido, ni tienes una estructura consolidada, ni tienes una estructura establecida, clara, todo lo otro no tiene sentido. Entonces, todo nuestro esfuerzo van ahora dirigido, y Miguel Vargas Maldonado lo ha dicho muy claro, para mí lo más importante es el partido. Entonces nosotros estamos trabajando
en esa estructura, en una, vamos a decir, definición de los dirigentes que tenemos ahí, de adecuación, con quién contamos en cada sitio. Primero, o sea, yo quiero saber quiénes son nuestros dirigentes, por ejemplo, en Pedernales. Son 10, son 20, son 30, son 40, son 10. Y de ahí entonces ir a la etapa de lo que se llama la reestructuración y el crecimiento dirigencial. Logrado eso, ¿verdad? Abriendo la puerta. Luego de esa evaluación que ya se tiene. Abriendo la puerta al que quiera retornar de otro partido que ha venido para acá, gente nueva, tú abres la puerta para tener una estructura partidaria correcta. Entonces, al mismo tiempo, ir perfilando candidatos locales, o sea, figuras, líderes que puedan ir a buscar o a postularse a una candidatura local que tengan conexión con esa sociedad. Claro. Es la manera de tú crecer, porque tú dirás, bueno, yo voy a alianza o no voy a alianza. En un país donde tú para ganar unas elecciones necesitas 50% más un voto, la alianza es una obligación. Claro. Porque las alianzas son de doble vía, o para tú apoyar o para que te apoyen. Pero si el partido está mejor estructurado, mejor posicionado, claro, puede hacer un mejor papel y además va a determinar. Sí, y además, como todo está indefinido, cada elección es una coyuntura diferente. Así es. Lo que pasó el 16 no necesariamente va a pasar en el 20. Entonces, lo que tú tienes que fortalecer tu estructura, crecer, postular tu candidato, y en el camino habrán lugares donde tú podrás decidir llevar tu candidatura propia. Y habrán otros sitios donde las condiciones te dicen que tienes que pactar, y hasta con fuerza política diferente. Porque no necesariamente la alianza tiene que ser con una sola fuerza política. Nada obliga a eso. Y sobre todo tomando en cuenta que ahora la ley de partido te establece un 20% de reserva de candidatura para la dirección partidaria y para la alianza. Es decir, que hay un 80% de candidatos que tienen que ir propios del partido, y que tú lo puedes localizar o en dirigentes sociales, dirigentes religiosos, dirigentes comunitarios, que tú le puedas dar participación para que el partido se convierta en un instrumento al servicio del liderazgo comunitario, social y religioso, para que trabaje en función de los intereses de la localidad y en función de los intereses del país. De manera que nosotros estamos concentrados en el fortalecimiento del partido, en el crecimiento, en la apertura, en ir perfilando candidatos. Lo de alianza o no, eso dirá el proceso. Ya. Que sea con el PLD o no con el PLD, el proceso dirá, porque todo es una elección diferente que vamos ahora a lo que pasó en el 16. Mire, la producción nos está diciendo que el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy, pero no quisiéramos que usted se pare de esa silla, don Héctor, sin que hablemos un minuto, señor productor, de los gremios. Los gremios están en elecciones. Pasó ahora la de la ADP. ¿Ganó Xiomara, don Héctor? Sí, pero déjame decirte que ¿Ganó Xiomara? Yo te voy a decir una cosa, yo la felicito, ella es una gremialista de ADP tradicional. Y había aspirado inclusive. Muchas veces lo había aspirado, inclusive estando en el PRD también aspiraba y todas esas cosas. O sea, ¿Y qué pasó ahí? ¿Le ganó Xiomara al gobierno? ¿El PRM le ganó al PLD realmente? La verdad es porque el PRM está muy orondo, don Héctor, ahora mismo. Bueno, es un error de un partido. Ganaron las elecciones ya presidenciales con la ADP. Oye, es un error de un partido que crea que porque en una competencia interna en un gremio gana una gente tuya, tú crees que esa es una señal de que va a ganar la elección. Bueno, y el mejor ejemplo es que los balagueritas y los reformistas nunca tenían un gremio. La alegría está así en el PRM. Pero además, ahora mismo. Además, en el 2012, a mí me tocó manejar políticamente, es decir, darle seguimiento a los gremios, a las elecciones de los gremios. Lo ganamos todo y perdimos las elecciones, cuando Hipólito Mejía en el 2012. Así es. Porque los gremios se manejan con los intereses que hay ahí adentro. Fíjate que los partidos, tú lo oíste en el de nosotros, que en San Juan no cogieron la línea, que en Barahona sí, que en Santiago no. Que en Asua no. ¿Tú no te das cuenta? Y así pasa con todos los partidos, porque ahí hay unos intereses de grupos que tienen sus intereses gremiales. Y locales inclusive. Y después que ganan es que se ponen más difícil, porque después que ganan son más gremialistas que el carajo, no oyen partido, no oyen nada. Entonces yo lo que digo es que la ADP, no hay duda, ha hecho una buena competencia, una buena elección, y esa muchacha, la amiga Xiomara Guante, que tú la conoces, yo la conozco muy bien, es una digna representante del magisterio. Y sobre todo, muy luchadora. Sobre todo una dirigente gremial de los maestros, porque no es una improvisada. No. Y lo que le tenemos que desear es éxito. Y lo que yo le digo a todos. Y felicitarla. Y felicitarla. De parte de mí, una felicitación y tuya también. Claro. Pero lo que yo le digo a todo el que va a una posición, sea que lo nombren, sea que lo elijan, hay que dar el tiempo de esperar su ejecución. Así porque me decía el doctor Joaquín Balaguer,
un sabio de gobernar en este país, que a gobernar se aprende gobernando. Así es, don Y que Héctor. a la gente hay que evaluarla cuando está mandando. El ejercicio, así mismo es. Don Héctor, muchas gracias. Gracias Héctor a ti. Guzmán, gracias por estar con nosotros nueva vez en Silvia en Perspectiva. Sabemos que esta es una de las tantas que usted viene a su casa. No, gracias. Así que agradecido toda la producción y ustedes, por favor, continúen regalándonos su sintonía. ¿Qué es el índice de capital humano del Banco Mundial? El capital humano consiste en los conocimientos, las habilidades y la salud que acumulan las personas durante toda su vida y que les permite realizar su potencial como miembros productivos de la sociedad. Con el desarrollo del capital humano se puede poner fin a la pobreza extrema y crear sociedades más inclusivas. Para ello es necesario invertir en las personas, en su nutrición, atención de salud, educación de calidad, empleo y competencias. Para explorar las respuestas, el Banco Mundial creó el Índice de Capital Humano. En el marco de este índice, se analizan datos sobre salud y educación del país donde nació Ana, y se calcula en qué medida la generación de ella quizás no desarrolle todo su potencial. Esto se hace combinando 5 indicadores de salud y educación, cuidadosamente seleccionados y escogidos, porque en la investigación mundial se les ha vinculado directamente con la productividad. La métrica es sencilla, pero potente. El índice de capital humano incluye la supervivencia infantil, la matrícula escolar, la calidad del aprendizaje, el crecimiento saludable y la supervivencia de los adultos. Se calcula un valor único de entre 0 y 1, que se basa en cuál es el aporte de cada indicador a la productividad en la vida adulta. Desde Berlín nos llega esta información. Unos 821 millones de personas pasan hambre en el mundo, a pesar de los grandes avances registrados desde el año 2000, revela el índice del hambre GHI de 2018, publicado en el día del jueves y en el que se advierte que, de no intensificar los esfuerzos, 50 países no podrán haber erradicado esta lacra hasta 2030. El índice ha descendido a nivel global un 28% desde el cambio de siglo y la mortalidad infantil de niños menores de 5 años se ha reducido a la mitad en este mismo periodo. Facebook anunció que ha eliminado 559 páginas y 251 cuentas por violar sistemáticamente las reglas contra el correo no deseado, al inundar la red social de spam orientado a la política, una decisión que reactivó las acusaciones de censura política y toma de decisiones arbitrarias de la que ha sido blanco la empresa. Señores, y las reinas se despiden con triunfo en Japón. Betania de la Cruz anotó 18 puntos y la República Dominicana derrotó el jueves a Alemania 3-0, 25-12, 25-19, 25-17, correspondiendo al grupo E del Mundial de Voleibol de Japón. La veterana atacadora Priscila Rivera también contribuyó con 11 puntos y Lisbel Mejía agregó 10 en la victoria para las
las dominicanas. El partido tuvo una duración de 1 hora y 14 minutos. ¡Felicidades, nuestras reinas! Juan Luis Guerra y Vicente García graban merengue. Vicente García y Juan Luis Guerra estrenarán un merengue en el que visitan sonoridades del folclore dominicano a través del juego con elementos novedosos. Desde que tengo uso de razón, la música de Juan Luis Guerra ha sido la banda sonora de los momentos más importantes de mi vida, expresó Vicente, quien en su nuevo álbum conjugará el merengue de la misma forma que tradujo la bachata y otros ritmos caribeños a su propio lenguaje alternativo en su disco A la Mar, galardonado con 3 Grammys Latino en el 2017. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, del sol una montaña de berro y miel, y digo ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapue, bajar por la colina de arroz craneado y continúe el arado como tú quieres, y digo Amigas y amigos, gracias por habernos regalado la sintonía en esta tarde. Nosotros volveremos a estar con ustedes el próximo sábado, Dios mediante. Bye bye.